Soy Fernela Guillón Duque, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Para el día de hoy, en la materia Teoría del Estado, me correspondió hablar sobre los aportes a la discusión teórica y conceptual del Estado de Derecho en Colombia. Para empezar a hablar de esta materia y de este tema tan importante, podemos iniciar mencionando a Hans Kelsen y a Max Weber como parte del Estado de Derecho. Bueno, para iniciar debemos entrar primero en saber qué es el Estado. Un Estado es una organización política constituida por instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejercen el monopolio del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Para empezar, también debemos saber quiénes fueron. Y se puede decir que Max Weber y Hans Kelsen fueron unos grandes autores que nos han servido para grandes cosas en todo lo que tiene que ver en nuestro país en cuanto a la organización de nuestro Estado. Max Weber fue un importante sociólogo y destacado economista alemán, considerado uno de los fundadores de la sociología moderna, también conocido como la sociología económica. Sus grandes obras son La ética protestante y el espíritu del capitalismo y La economía y la sociedad. Define la comunidad política como una asociación en la que sus miembros se reservan la dominación ordenada en un ámbito o espacio relacional delimitado y las áreas de los hombres situados en él con recurso a la fuerza física, habitualmente armada, para proteger los intereses de la comunidad. Por otra parte, Hans Kelsen, podemos decir que fue un profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Viena. Hans Kelsen fue uno de los principales autores de la Constitución republicana y democrática que se dio en Austria en 1920. Tras su derrota en la Primera Guerra Mundial y la consiguiente disgregación del Imperio Austrohúngaro, Kelsen fue el creador de la pirámide de Kelsen, jurista, político y profesor, como lo manifestábamos anteriormente. Definió este sistema como la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relación entre estas dentro de un sistema es sobre la base del principio de la jerarquía. Max Weber también es considerado el padre de la democracia. También podemos decir que él manejó una teoría de la administración de la burocracia, la cual se orienta a la estructura de las personas. Se fundamentaba en la organización formal, donde se manifestaba que todo está previsto, todo está planeado. Se sostiene mediante la aplicación de la organización burocrática y lo que se busca, lo que se logra es la eficiencia de la organización. El Estado ostenta el monopolio de la violencia y los medios de la coacción, los cuales se logran a través del poder, el cual es capacidad de imponer la voluntad sobre un grupo de personas cuya justificación es variada, y así se divide en la relación denominada en tres categorías. Entonces, cuando hablamos de la relación, hablamos de la carismática, de la tradicional y la legal. La relación de dominación carismática tiene la legitimación de las cualidades excepcionales del líder. La organización es inestable e indeterminada patrimonial y sus funcionarios son los seguidores. Por otro lado, la relación tradicional, la legitimación son las creencias en las tradiciones del pasado. La organización es patrimonial y los funcionarios son los servidores. Y ya por último, la relación de dominación legal, donde la legitimación son la creencia en el orden legal, la organización es la burocrática, los funcionarios son los burócratas y profesionales. Cuando hablamos del Estado colombiano, podemos decir que un ejemplo de dominación legal es el Estado de nuestro país, ya que nos encontramos en una sociedad democrática, debido a que elegimos a nuestro presidente por un lapso de 4 años. Él nos gobierna, nos rige. Las elecciones en las cuales los colombianos eligen de forma
directa al presidente y vicepresidente mediante el voto popular. También entrando ya en todo lo que tiene que ver con la parte de la palabra burocracia, que es supremamente importante en todo esto que nos quiere dar a conocer Max Weber, podemos manifestar que es un tipo de poder ejercido desde el Estado por medio de su clase en el poder. La clase dominante, el aparato organizatorio es el de la burocracia, un marco racional y legal donde se concentra la autoridad formal en la cúspide del sistema. Los medios de administración no son propiedad del administrador intermediario. Continuando con todo lo que tiene que ver con la parte de, hablamos de las características de la burocracia según Weber, los encontramos como las características legales en las normas y los reglamentos. Entonces, en primer lugar, hablamos del carácter legal de las normas y reglamentos, donde hablamos de la Constitución, hablamos del carácter formal de las comunicaciones, también se habla de la racionalidad de la división del trabajo, donde lo vemos en la estructura del Estado, que lo podemos observar cómo está dividido en diferentes ramas y en diferentes órganos. Cuando hablamos de las ramas, entonces hablamos de la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y cuando hablamos de los órganos, hacemos referencia a los órganos de control, la organización electoral y otros organismos autónomos. También hablamos de la impersonalidad en las relaciones de trabajo, la jerarquía bien establecida en la autoridad, que en este caso serían las que tenemos en nuestro país, que son la nacional, la regional, la departamental, la provincial y la local. Las rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en guías y manuales, las competencias técnicas y meritocrática, la especialización de la extracción y de los administradores como clase separada y diferenciada, profesionalización de los participantes y la completa previsibilidad del funcionamiento. Todas estas características fueron las que Max Weber quiso dar a conocer y las que actualmente manejan o se vive acá en nuestro país, las que hoy en día nos rigen en gran parte de nuestro territorio. También todo esto podemos decir que se cumple en nuestro estado, pero también tenemos que hablar de la estructura del Estado colombiano, que lo tenemos o lo dividimos en la organización de poder, organización de control, en la organización electoral, en la organización territorial. Cuando hablamos de la organización de poder, hablamos de la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Cuando hablamos ya de la organización de control, podemos decir que son la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República. Y cuando hablamos de la organización electoral, hablamos de que es el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y en cuanto a la organización territorial, podemos decir que es el departamento, los distritos y los municipios. Pasando ya a otro gran autor y que nos compete en esta materia, venimos a hablar ya de lo que tiene que ver con Hans Kelsen, que Hans Kelsen, según la historia, fue catalogado como el padre de la teoría pura del derecho. Este gran autor dividió o pudo sacar una conclusión pudo sacar dos conclusiones. Una de ellas es que el Estado no es sociológico, es jurídico, y la otra que el Estado es un conjunto de normas y por tanto también es de leyes. También se puede explicar, ya pasando, de que la teoría pura del derecho, según Kelsen, es la jerarquía de las normas, la validez de cada norma, vendría sustentada por la existencia de otra norma de rango superior, y así sucesivamente. Este proceso no puede ser infinito, y para ello debe existir una norma hipotética fundamental. Otro punto que también hace énfasis Hans Kelsen es que cualquier norma jurídica no podría considerarse aisladamente, sino como parte integrante de un marco normativo complejo y unitario, con sus propias reglas de autoproducción, vigencia y derogación. De ahí
con esto que acaba de decir Hans Kelsen, podemos o le damos la importancia a la Constitución que nos rige. Entonces, la Constitución, según Kelsen, se decía que era el sentido formal. Dice Kelsen que es cierto documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que solo puede ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de tales normas. La Constitución en sentido formal es el documento legal supremo. La Constitución política podemos también hablar de que es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades. Otro punto es los elementos del Estado de Kelsen, que llegó a sostener que todo el Estado de Derecho y que todo el derecho es Estado. También otro tema supremamente importante es la pirámide de Kelsen, la importancia que cada uno de las leyes y los organismos dio o lo que da a conocer en cada una de estas pirámides, donde la Constitución fue denominada la Carta Magna, la ley son la ley orgánica y decreto de urgencia, la resolución legislativa, los decretos supremos y la resolución suprema, que fue lo más relevante. De ahí los tipos de leyes en Colombia, que también tenemos las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, las leyes marco, las leyes ordinarias. Y ya por último, de todo esto se puede concluir o lo dejamos plasmado en las ramas del poder público, donde vemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que son las ramas que nos rigen en cada uno de nuestro país. Ya por último podemos decir que se siguen las pautas establecidas por estos autores, de que Massey y Weber nos brindan las herramientas necesarias para que un Estado funcione correctamente, que en Colombia se tiene casi todas las características y se cumple con la mayoría de las teorías de Kelsen y Weber, pero que no siempre se cumple por motivos de corrupción y otros problemas que se surgen a diario en nuestro país. Ya con esto termino esta intervención. Espero que sea de gran importancia. Podemos ya definir y darnos cuenta cómo estas teorías, cómo estas dos personas nos dan o nos orientan para tener un Estado, o para que este Estado surja y tengamos lo que siempre hemos querido, lo que siempre hemos anhelado, de una excelente organización.